Hace solo 72 horas, la visión del futuro laboral que muchos expertos consideraban a décadas de distancia era, en gran medida, una teoría. Hoy, esa visión es una realidad tangible que se está desplegando ante nuestros ojos a una velocidad vertiginosa. Mañana, se convertirá en la norma incuestionable de nuestro día a día. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025. No solo transformando la tecnología en sí misma, sino redefiniendo lo que significa trabajar y ser humano, en un mundo cada vez más automatizado. Este cambio no es una evolución incremental, es una auténtica revolución que nos obliga a cuestionar cada paradigma conocido. Esta urgencia informativa se ha visto dramáticamente subrayada por las recientes declaraciones de un ministro de Ciencia, que, en el marco de la Cumbre Global de Innovación y Trabajo celebrada en Londres, afirmó de manera contundente que estamos en el umbral de una era completamente nueva. Sus palabras, que resuenan con una claridad y una inmediatez impactantes, no solo confirman la magnitud de la transformación que ya estamos experimentando, sino que también anticipan un futuro, donde la interacción entre la inteligencia artificial y el ser humano definirá el núcleo mismo de nuestra economía y nuestra sociedad. La regulación es crucial. Necesitamos marcos legales que no solo fomenten la innovación, sino que también protejan los derechos individuales y colectivos, garantizando que la inteligencia artificial se desarrolle de forma responsable, transparente y equitativa. Ante este torbellino de cambios, las opiniones de los expertos en el campo de la inteligencia artificial y la economía se dividen, formando un debate crucial. Líderes del sector como Andrew Ng enfatizan el potencial para aumentar la productividad humana y resolver problemas globales. Sin embargo, otros investigadores independientes, y voces cautelosas, han expresado preocupaciones sobre la rapidez con la que la inteligencia artificial está superando nuestras capacidades de adaptación y la necesidad urgente de una mayor precaución en su desarrollo. Existe un consenso generalizado en que la inteligencia artificial transformará el trabajo, pero hay una división significativa sobre la magnitud del desplazamiento de empleo versus la creación de nuevos roles. Algunos pronostican un futuro de abundancia, mientras que otros advierten sobre el riesgo de una automatización que exacerbe las desigualdades si no se gestiona con políticas sociales robustas. Dentro de la comunidad de desarrolladores y el ecosistema de startups, la reacción es una mezcla de entusiasmo y frenesí. Los foros especializados hierven con discusiones sobre nuevas arquitecturas de modelos y herramientas de código abierto, y cómo aplicar estas capacidades a problemas del mundo real. Los usuarios beta y los primeros adoptadores están experimentando con las últimas versiones de estos sistemas, descubriendo tanto sus increíbles poderes como sus inesperadas limitaciones. Este dinamismo subraya no solo el ritmo de la innovación, sino también la naturaleza colaborativa del desarrollo de la inteligencia artificial. Mirando hacia el futuro inmediato, en los próximos 6 meses, podemos esperar mejoras incrementales pero significativas en los modelos existentes de inteligencia artificial. Veremos una mayor integración de estas capacidades en el software y hardware de uso diario, desde nuestros ordenadores personales hasta los asistentes de voz. Se lanzarán nuevos productos y servicios basados en estas tecnologías, haciendo que la inteligencia artificial sea aún más omnipresente. La adopción en el mercado empresarial continuará acelerándose, con empresas de todos los tamaños buscando cómo optimizar sus operaciones con la inteligencia artificial. Sin embargo, barreras iniciales como la complejidad de la implementación y la escasez de talento especializado seguirán siendo desafíos importantes. En el medio plazo, dentro de los próximos 1 o 2 años, la tecnología de inteligencia artificial evolucionará hacia sistemas más sofisticados y especializados. Veremos modelos más pequeños y eficientes que podrán ejecutarse directamente en dispositivos de borde, como nuestros móviles, sin necesidad de conectarse constantemente a la nube, lo que aumentará la privacidad y reducirá la latencia. La competencia se intensificará, y las aplicaciones maduras abarcarán desde asistentes de código capaces de escribir programas complejos hasta sistemas de diagnóstico médico más precisos. Se superarán obstáculos técnicos relacionados con la explicabilidad, y las discusiones sobre políticas públicas y regulación se volverán aún más urgentes y concretas. Y a largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia escenarios que hasta hace poco parecían puramente ciencia ficción. Podríamos estar presenciando avances significativos hacia la inteligencia artificial general, sistemas capaces de realizar cualquier tarea cognitiva que un humano puede hacer. Esto abriría la puerta a una transformación radical en áreas como la educación y la sanidad, con la medicina predictiva alcanzando niveles nunca imaginados. La naturaleza del trabajo podría evolucionar hacia roles que hoy ni siquiera podemos concebir, centrados en la creatividad, la estrategia y la interacción humana compleja, liberando a la humanidad de la mayor parte del trabajo rutinario. La pregunta fundamental ya no será qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué queremos que haga.
Recapitulemos. Las declaraciones del ministro de Ciencia confirman que estamos en medio de una transformación sin precedentes impulsada por la inteligencia artificial. Esto significa que la sinergia entre humanos y máquinas no es una opción, sino una necesidad imperativa, redefiniendo la productividad y el sentido mismo del trabajo. En los próximos años, veremos una aceleración en la adopción de estas tecnologías, con la promesa de nuevas capacidades y la creación de roles innovadores, pero también con desafíos éticos y la necesidad de una formación continua. A largo plazo, esta revolución tecnológica apunta a una redefinición fundamental de lo que significa ser humano en la era digital. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine cada ámbito afectado. La forma en que trabajamos y vivimos funcionará dentro de 5 años de manera radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará nuestra sociedad, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa inminente y emocionante transformación. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales, para que nunca te quedes atrás en esta revolución. No se trata de una predicción lejana, sino de un diagnóstico del presente y un plan de acción para el futuro inmediato. La razón por la que este anuncio cobra tanta relevancia en este preciso momento es la confluencia de la potencia computacional sin precedentes y la disponibilidad de vastos conjuntos de datos, lo que ha permitido a la inteligencia artificial madurar a pasos agigantados en los últimos 2 años. Las reacciones iniciales han oscilado entre la expectación cautelosa y la preocupación palpable, ya que las expectativas de una adopción gradual están chocando con una realidad de implementación mucho más rápida y profunda de lo que la mayoría había previsto. Las implicaciones inmediatas de esta transformación son vastas, afectando directamente a millones de trabajadores y a innumerables empresas. Ya estamos viendo cómo sectores enteros se adaptan y cómo la demanda de nuevas habilidades se dispara. Lo que esto significa, de entrada, es una reevaluación fundamental de la relación entre el ser humano y la herramienta, preparando el terreno para un análisis mucho más profundo de cómo esta sinergia máquina-trabajador no solo mejorará la productividad, sino que también redefinirá el sentido mismo del trabajo. Para poder apreciar la magnitud de este hito y comprender verdaderamente la naturaleza de la revolución actual, es indispensable que retrocedamos en el tiempo. La idea de que las máquinas podrían reemplazar el trabajo humano no es nueva. Ya a principios del siglo XIX, los luditas protestaban contra los telares mecánicos, y en la década de 1980, la automatización industrial generó temores similares. Sin embargo, lo que diferencia la ola actual de inteligencia artificial es su capacidad para abordar no solo tareas manuales y repetitivas, sino también aquellas que requieren cognición, análisis y creatividad. Los primeros intentos serios de desarrollar sistemas de inteligencia artificial capaces de aprender se remontan a mediados del siglo XX. Pero la capacidad de computación y los datos necesarios no existían entonces. El llamado invierno de la inteligencia artificial nos enseñó la importancia de avances fundamentales en hardware y algoritmos. Los hitos clave que nos han traído hasta aquí incluyen la emergencia del aprendizaje automático en las últimas 2 décadas, y especialmente el aprendizaje profundo, que permitió a las máquinas reconocer patrones en grandes volúmenes de datos con una precisión asombrosa. En este panorama de desarrollo vertiginoso, la competencia global ha sido feroz. Gigantes tecnológicos de Estados Unidos y potencias asiáticas han invertido miles de millones de dólares, cada uno con enfoques diferentes, pero todos buscando una inteligencia artificial más generalista y adaptable. El Reino Unido, como mencionó el ministro de Ciencia, se está posicionando con una inversión significativa de 52 millones de libras esterlinas en hubs de innovación. Mientras algunos competidores han priorizado la automatización pura y dura, el enfoque que analizamos hoy pone un énfasis especial en la potenciación de las capacidades humanas, buscando una sinergia que integre las fortalezas cognitivas y creativas del ser humano con la potencia de cálculo de la máquina. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta nueva generación de inteligencia artificial que promete transformar tan radicalmente nuestra forma de trabajar? En su núcleo, estamos hablando de sistemas que van más allá del simple procesamiento de reglas preestablecidas. Estos sistemas se basan en lo que conocemos como aprendizaje profundo, una rama del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales artificiales, inspiradas vagamente en la estructura del cerebro humano. Imagina que las inteligencias artificiales anteriores eran como calculadoras muy avanzadas. La inteligencia artificial de hoy, en cambio, es como un estudiante autodidacta,
aprende de la experiencia, identificando patrones complejos en cantidades masivas de datos, sin necesidad de una programación explícita para cada escenario. Esta innovación reside en la capacidad de estas redes neuronales para procesar capas de información, extrayendo características cada vez más abstractas y significativas, lo que les permite comprender contextos, reconocer objetos en imágenes o generar texto coherente con una fluidez antes impensable. No es solo una mejora de velocidad, es un salto cualitativo en la comprensión y la adaptabilidad. La arquitectura de estos sistemas es compleja, estructurada en módulos interconectados, cada uno especializado en una tarea. Podríamos tener un módulo de visión por ordenador, otro de procesamiento de lenguaje natural, y un tercero de toma de decisiones que integra la información de los dos primeros para ejecutar una acción. Estos componentes se comunican entre sí a través de intrincadas redes de datos. Piensa en ello como una orquesta digital. Cada sección tiene su función, pero solo en armonía se crea una sinfonía funcional. El diseño prioriza la escalabilidad y la adaptabilidad, permitiendo que sean entrenados con nuevos datos y reconfigurados para nuevas tareas con una flexibilidad notable. El proceso que sigue un sistema de inteligencia artificial implica primero una fase de entrenamiento, alimentándolo con enormes cantidades de datos para que aprenda patrones y correlaciones. Por ejemplo, en la detección de defectos en productos, la inteligencia artificial aprende a discernir las características sutiles que distinguen un producto perfecto. A diferencia de métodos anteriores que requerían programadores para definir cada regla, este nuevo paradigma permite que el sistema descubra estas reglas por sí mismo. Una vez entrenado, en la fase de inferencia procesa nueva información a través de sus redes neuronales, y emite una predicción o acción. La eficiencia radica en la velocidad y la escala. Un sistema de inteligencia artificial bien entrenado puede inspeccionar millones de productos con una consistencia infalible y en una fracción del tiempo, liberando a los trabajadores humanos para tareas de mayor valor. Las capacidades de esta inteligencia artificial se manifiestan en un abanico de casos de uso que ya están redefiniendo industrias enteras. Primero, en la manufactura, los robots humanoides van más allá de la automatización. Ahora pueden ensamblar componentes delicados con una precisión milimétrica y aprender nuevas secuencias de montaje observando a un operador humano. Antes, esto requería meses de ingeniería. Ahora, puede hacerse en cuestión de horas, transformando la flexibilidad de las líneas de producción. Segundo, en el ámbito médico, los cirujanos utilizan sistemas robóticos avanzados que no solo aumentan su eficiencia, sino que también mejoran drásticamente la precisión en intervenciones complejas, asistiendo en cirugías de mínima invasión. Y tercero, en la logística, almacenes enteros son gestionados por inteligencias artificiales que optimizan rutas, predicen la demanda y gestionan inventarios de forma autónoma, lo que reduce costes y mejora la velocidad de entrega. Sin embargo, es crucial que seamos honestos sobre las limitaciones que aún persisten. La inteligencia artificial de hoy carece de verdadero sentido común, y su dependencia de los datos es una espada de doble filo. Si los datos contienen sesgos, la inteligencia artificial los replicará, perpetuando injusticias. Los creadores advierten sobre la necesidad de una supervisión humana continua, ya que estos sistemas no son infalibles y sus decisiones pueden carecer de la empatía o el juicio moral que solo un ser humano puede aportar. La explicabilidad, la capacidad de la inteligencia artificial para justificar sus decisiones, sigue siendo un gran desafío. Al comparar esta ola de inteligencia artificial con las automatizaciones previas, la diferencia es abrumadora. Las máquinas industriales realizaban una tarea repetitiva con eficiencia. La inteligencia artificial actual, en cambio, aprende, se adapta y puede generalizar sus conocimientos. Mientras que la automatización clásica eliminaba tareas monótonas, la inteligencia artificial está reconfigurando roles laborales completos, potenciando las habilidades humanas en lugar de simplemente reemplazarlas. El impacto de estos avances en la propia industria tecnológica es profundo. Ha desatado una carrera sin precedentes entre las grandes empresas, donde la innovación y la adquisición de talento en inteligencia artificial son las monedas de cambio más valiosas. Gigantes como Microsoft y Google integran rápidamente estas capacidades en todos sus productos, obligando a sus competidores a responder con urgencia. Esto ha cambiado el equilibrio de poder, favoreciendo a aquellos con mayores recursos computacionales. Al mismo tiempo, ha surgido una vibrante comunidad de código abierto que democratiza el acceso a la inteligencia artificial, permitiendo que startups y desarrolladores individuales contribuyan, generando una dinámica de innovación acelerada. Más allá de la esfera tecnológica, el impacto se ramifica en sectores específicos. En la educación, la inteligencia artificial transforma el aprendizaje personalizado, adaptando el contenido y el ritmo a las necesidades individuales del estudiante. En la medicina,
Además de la asistencia quirúrgica, la inteligencia artificial está revolucionando el descubrimiento de fármacos y el diagnóstico de enfermedades, analizando miles de millones de moléculas y detectando anomalías en imágenes médicas con una precisión que a veces supera la del ojo humano. En el mundo empresarial, la inteligencia artificial optimiza desde la atención al cliente hasta la toma de decisiones estratégicas, analizando tendencias de mercado y prediciendo comportamientos del consumidor, lo que impulsa la productividad a niveles nunca vistos. Pero con todo este poder, surgen inevitablemente dilemas sociales y éticos. La preocupación por la privacidad se magnifica cuando la inteligencia artificial procesa cantidades masivas de datos personales, creando perfiles detallados. ¿Quién es responsable cuando un algoritmo comete un error? El alcalde de Londres, Sadiq Khan, advirtió sobre la posibilidad de un desempleo masivo si no se toman medidas adecuadas, ya que la inteligencia artificial, si bien crea nuevos empleos, también desplaza a otros. Esto exige una reevaluación de nuestros sistemas de seguridad social y formación continua para asegurar una transición justa.